¿Quieres comprender el mundo de las Sagradas Escrituras o deseas tener un posgrado en teología pastoral o teología bíblica por medio de una universidad americana siendo completamente en línea y a distancia? Claro que es posible. Hola, soy el Padre Dempsey, el director del Centro Semillero en la Universidad de St. Thomas en Houston, Texas, y te invito a visitar nuestra página web para que tengas más información del programa de maestría o posgrado. Visita www.centersemillero.com para aprender sobre nuestro programa de maestría 100% en línea y 100% en castellano. De esta manera puedes estudiar tu posgrado estando en cualquier lugar del mundo. De nuevo, te invito a que visites www.centersemillero.com. Bienvenidos a este primer episodio de la segunda temporada de La Conjura de los Tibios. Estamos muy emocionados de estar aquí de regreso en esta segunda temporada, de estar con todos ustedes, con esta audiencia que pues agradecemos mucho que nos presten su tiempo, su espacio para estar con ustedes y para poder tener momentos de diálogo y de crecimiento en este ser iglesia que pues queremos tanto. Está hoy con nosotros, pues como siempre, Fer Vázquez, José Miguel Ángeles, y tenemos una invitada muy especial. Fer, ¿la quieres presentar? Claro que sí, todos bienvenidos una vez más a La Conjura. El día de hoy nos acompaña Mariana Cejudo García de Alba. Ella es licenciada en Teología por el Instituto Superior Salesiano de Tlaquepaque y también salesiana cooperadora. Ha colaborado con los salesianos de Don Bosco en la pastoral juvenil y la animación vocacional de la Inspectoría de México Guadalajara. Además, ha realizado experiencias de voluntario de misiones en comunidades indígenas del sur del país, en la frontera con Estados Unidos y en la comunidad ecuménica de Tessé, en Francia. Ha sido también profesora de inglés, de formación cristiana, y actualmente es coordinadora del Centro de Reflexión Pastoral del Instituto Superior Salesiano y docente en el Instituto Bíblico Católico de Guadalajara y en el Instituto Interreligioso. También es parte de la comunidad de vida cristiana que se reúne en el Centro Ignaciano de Espiritualidad Casa Loyola. Mariana, bienvenida a La Conjura de los Tibios. Hola, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí, también muy agradecida por la invitación. Pues buenas tardes, Fer, Marta, Mariana. Les va a tocar inaugurar la segunda temporada de La Conjura de los Tibios. Y para inaugurar esta segunda temporada de La Conjura de los Tibios, y aunado a estos lamentables sucesos que han acontecido en días recientes en Chihuahua, me consideré que hoy vale la pena reflexionar en torno a una categoría ignaciana que sé que tú has trabajado, que es muy importante, que es esta categoría de magis. El magis, lo voy a introducir así brevemente, ahorita profundizaremos. Para San Ignacio es ese siempre dar más, que implica un paso de confianza y de abandono, y que pues es, digamos, una de las características más propias del espíritu de la ignaciana y de la compañía de Jesús. Entonces, pues a partir de estos lamentables acontecimientos de los días recientes, pues creo que vale la pena reflexionar esta categoría de magis, y pues aquí tenemos a Mariana, que cabe señalar que le invité a dar este tema del magis antes de que sucedieran estos lamentables acontecimientos de días recientes, pero creo que pues ahí podremos ver la profundidad de esta categoría y cómo esto nos puede también enriquecer mucho en nuestra vida cristiana. Sí, para mí también ha sido pues una cuestión como pues muy, no sé cómo decirlo, realmente fuerte, estos acontecimientos recientes, y lo que decías ya, pues esta invitación se hizo antes y me pareció como muy providencial el poder partir también desde ahí, ¿no? O sea, porque el Magis es algo que se encarna, que se vive, y creo que estos dos hermanos que dieron su vida en los días pasados, y bueno, todos los días, ¿no?, de su existencia, que la fueron dando,
pues nos ponen un ejemplo de lo que es este magis, ¿no? Magis, que es un término en latín que significa más, ¿no? Así dicho muy simplemente, pero que los jesuitas se han como esforzado en aclarar que no se trata de una cuestión cuantitativa, ¿no? Sino cualitativa. Es decir, no es el dar más, sino, o sea, más en cantidad, sino más en calidad, en lo que damos, ¿no? Y este más está puesto en pues la mayor gloria de Dios, ¿no? Los jesuitas tienen como este moto no oficial para la mayor gloria de Dios. Y es ahí donde ponemos como ese más, ¿no? O sea, ese más no está puesto en nosotros mismos, en lograr más, en tener más, sino en dar más. Es un más que habla de generosidad también, de entrega gratuita. Y creo que estos dos hermanos mártires pues han dado más también al elegir aquello que ellos consideraban que era lo que iba a dar más gloria a Dios, ¿no? Elegir primero la vocación de jesuitas, de sacerdotes, y luego de misioneros también, ¿no? O sea, ambos, por lo que hemos leído también los días pasados, fueron personas que pues sí, que se atrevieron a ir ahí donde estaban los más necesitados, a ser uno con ellos, aprender su idioma, su cultura. Ya decía también, hay algún comunicado, alguna columna que leí, ellos también tomaban pinole para agarrar fuerzas, ¿no? O sea, cómo de veras se encarnaron profundamente en esas comunidades y aprendieron a vivir como ellos, ¿no? Entonces creo que, bueno, se pusieron ahí en la boca del lobo, en el ojo del huracán, y era donde Dios les llamaba a estar. No es que estuvieran en el lugar equivocado, en el momento equivocado, estaban donde tenían que estar y estaban dando el más, ¿no? Ese magis que como buenos jesuitas supieron entender, ¿no? Y que a lo mejor a los ojos del mundo era menos, ¿no? O sea, se despojaron de muchas cosas, vivieron en pobreza, no fueron tal vez reconocidos por logros académicos o por, no sé, éxitos profesionales, ¿no? Eran dos simples sacerdotes que estaban entregando su vida en medio de la nada, ¿no? En la Sierra Rarámuri. Y eso, o sea, es como partir de que este más no es necesariamente el más que busca el mundo, sino el más que busca Dios, ¿no? O sea, es este más que llega por la vía del menos. A mí me gusta mucho como esta imagen kenótica, ¿no? Del Dios que se abaja, que se anonada, pero se anonada para ser uno como nosotros, ¿no? Y también nos pide eso, como hacer este mismo proceso de anonadamiento, de hacernos menos para que Él sea más, ¿no? Ya lo decía también Juan Bautista, cuya fiesta estamos por celebrar, pues eso, que es preciso que Él crezca y que yo disminuya, ¿no? Entonces el más está puesto en Dios y no en nosotros. Y el magis, como decía, pues no es nada más un concepto bonito o una categoría a estudiar y aprender, sino a vivir. Pero pues obviamente no es algo como sencillo, ¿no? Me gustó mucho lo que decías de no estaban en el momento equivocado, en el lugar equivocado, y ahorita, o sea, como que pensaba mucho, y justo tú que has estado tanto con los salesianos, como que pensaba mucho en Domingo Sabio, ¿no? Que, bueno, no sé si es real o si es anecdótico, pero que cuentan que les preguntaban a los estudiantes de Don Bosco de que si te dijeran que ahorita se va a acabar el mundo, ¿qué harías? ¿No? Y todos, no, pues yo me iría a la capilla, no, yo me iría a despedir de mis papás, y él decía, yo seguiría jugando fútbol, ¿no? Porque pues es lo que Dios quiere de mí en este momento, ¿no? Entonces, qué bonito como que existe esta categoría en la que buscamos estar en donde Dios quiere que estemos y en donde podemos darle la mayor gloria, ¿no? En donde, qué más puedo entregar, qué más puedo hacer, en dónde me quieres plantar para que crezca tu reino, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante este concepto y no sé, como poderlo ver como también un regalo providente, ¿no? O sea, esta providencia de decir, bueno, tú me vas a poner en donde pueda dar la mayor gloria para ti, ¿no? Sí, bueno, esta anécdota también la atribuyen a San Luis Gonzaga, cuya fiesta también acabamos de celebrar, que es obviamente pues de varios siglos antes. Pero bueno, yo creo que también esto expresa
el hecho de que ambos, ¿no? Tanto San Luis Gonzaga como Santo Domingo Sabio fueron dos jóvenes que supieron como encarnar esta realidad, o sea, querer la voluntad de Dios, ¿no? Y Domingo Sabio más bien decía antes morir que pecar, ¿no? O sea, él sabía que la muerte era en todo caso más deseable que la realidad de pecado, ¿no? Porque Dios ha vencido la muerte, ¿no? Y eso, o sea, también tú hablabas de esto de entregar más, o sea, el Magis habla de esta entrega y de este no quedarnos quietos, ¿no? O sea, no conformarnos con el mínimo esfuerzo, sino siempre buscar dar más, ¿no? Porque también eso es claro, cuando Dios te pide una cosa y tú le dices que sí, te va pidiendo cada vez más. O sea, no nos endulza las cosas, no nos endulza la vida, ni nos edulcora su proyecto. Sabemos que implica también cruz, ¿no? Y que implica pues este martirio. Y justo también en la mañana leía alguna publicación donde ponían eso, o sea, esto que acaba de suceder y que está sucediendo en nuestro país también desde hace tiempo. Bueno, hasta ahora dicen que en lo que va del sexenio van 7 sacerdotes, ¿no? Que mueren. Yo decía 7, este número que expresa totalidad en la Biblia, 7 que son también los diáconos, ¿no? Que son ordenados en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y de entre los cuales está Esteban, el primer mártir. No sé, 7, me parece como un número que ya expresa eso, la totalidad, de decir hasta aquí, o sea, ya no queremos que esto siga pasando y no nos podemos quedar quietos, o sea, ese Magis también nos invita a ir más allá para ver qué más podemos hacer. O sea, no podemos conformarnos con estas situaciones injustas y nada más llorar las tragedias, ¿no? Hay que buscar la manera de evitar que esto suceda. Algo que también es muy salesiano es el sistema preventivo de Don Bosco, ¿no? O sea, Don Bosco tenía muy claro que había que evitar los riesgos para los jóvenes, ¿no? O sea, primero él confiaba en esta visión del hombre, pues de una, no sé, una antropología muy equilibrada, ¿no? Fuimos creados buenos. Entonces él decía, no hay jóvenes malos, hay jóvenes que no saben que son buenos y necesitan que alguien se los haga saber, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, pues él decía, hay que tratar de no esperar a que los jóvenes pequen o que cometan algún crimen para entonces enseñarles, ¿no? Cómo deben vivir, sino al contrario, anticiparnos a eso y prevenirles de los riesgos de pecar, ¿no? O sea, alejarlos de estas situaciones que ponen en riesgo su vida y la de otros, ¿no? Y su propia salvación también. Ahorita que estaba escuchándote hablar sobre estas dos espiritualidades, ¿no? Porque creo que, bueno, en nuestro podcast ha sido muy constante la presencia de consejos ignacianos y de la espiritualidad ignaciana. Por eso quisimos retomarlo también. Pero ahorita también que hablabas un poquito sobre algunos conceptos de la espiritualidad salesiana. Yo creo que es muy importante retomar estas espiritualidades, pero que son también espiritualidades muy prácticas, ¿no? O sea, lo hablábamos antes de que comenzáramos a grabar, ¿no? Porque a veces contraponemos esta teoría o vida espiritual y práctica o pastoral, ¿no? Como esta de contraponer la mística y la ascética, ¿no? O la praxis y el ser, ¿no? Cómo a veces se crean esas, dicotomías falsas, que en realidad no lo son. Pero sí me llama mucho la atención porque ahorita, bueno, con estos ejemplos, con estas grandes tradiciones espirituales de nuestra iglesia, cómo nos iluminan tanto la realidad social. Pues ahorita, por ejemplo, lo que comentábamos con tragedia del martirio de 2 jesuitas que acabamos de vivir hace unos días, como también nuestro ser, ¿no? Ahorita que hablabas del método preventivo de los salesianos, pues todos aquí somos docentes, damos clases, entonces lo conocemos, nos suena. Quería preguntar, bueno, aprovechando esta línea un poco, y regresando un poquito también a lo mejor dar un paso hacia atrás. Hablamos ya del Magis ignaciano, hablaste ya también algo de la espiritualidad salesiana. Quisiera ver si nos podías contar un poco,
¿cómo te encuentras? O ¿cuál es tu primer contacto o cómo viene a ser tuya estas dos espiritualidades? O sea, ¿cómo te encuentras con la espiritualidad ignaciana? ¿Cómo te encuentras con la espiritualidad salesiana? Si nos puedes a lo mejor contar cómo fueron acabando siendo parte de tu vida, porque creo que esas vaya, historias o testimonios también nos ayudan a nosotros y a los que nos escuchan a lo mejor pensar cómo lo pueden hacer parte de su vida. ¿Cómo te encuentras con ellas? Bueno, lo primero es que yo reconozco que estos son carismas que son don de Dios, ¿no? O sea, yo no es como que haya elegido dentro de un, no sé, un catálogo de carismas o de espiritualidades, sino que siento que han llegado a mi vida por gracia de Dios. Yo cuando tenía 17 años conocí a los salesianos. Yo estudié con las religiosas del Verbo Encarnado, aunque pues bueno, nunca profundicé demasiado en su espiritualidad, pero bueno, había hecho una experiencia de misiones con ellas y yo quería pues como hacer parte de un grupo misionero, pero ellas no tenían. Entonces una compañera de la escuela me invitó a un grupo salesiano. Y bueno, de ahí realmente me enamoré del carisma. Don Bosco me robó el corazón y quise pues responderle también a Dios trabajando a su estilo y en medio de los jóvenes. Entonces, bueno, desde ese momento pues no me aparté nunca de la espiritualidad salesiana. Después incluso durante el tiempo, bueno, yo terminando la prepa estudié 7 semestres de medicina, después vino toda una crisis a nivel personal, vocacional, dejé la facultad de medicina y empecé a trabajar de tiempo completo con los salesianos en la pastoral juvenil. Después, durante ese tiempo me enviaron un verano a la comunidad ecuménica de Taizé en Francia, TC, y estando allá conocí a unas hermanas que pertenecen a la familia ignaciana y fue con ellas que empecé como a retomar este contacto con la espiritualidad ignaciana, que de alguna forma había estado ya presente en mi vida, porque yo hice la primaria en una escuela que había pertenecido a los jesuitas, que ya estaba dirigida por laicos, pero que, bueno, seguía yendo un jesuita como a acompañar un poco. Entonces ahí fue como mi vuelta a la espiritualidad ignaciana. También los salesianos de repente animaban ejercicios ignacianos de una semana. Entonces, bueno, ahí poco a poco hice yo un discernimiento con estas hermanas y después regresé a México y ahí fue cuando me empecé a involucrar un poco más con la comunidad jesuita aquí en Guadalajara. Entré a un diplomado en espiritualidad ignaciana y a hacer los ejercicios de la vida ordinaria, que después suspendí por irme a hacer una experiencia con las hermanas allá en Francia, pero hice los ejercicios de 30 días, esto fue en 2015, ya hace bastante tiempo. Y bueno, ahí pues obviamente pude beber de las fuentes, ¿no?, de la espiritualidad ignaciana. Yo me retiré un poco de las obras salesianas para ir a hacer esta experiencia con las hermanas. Es curioso porque hay un canto salesiano que se hizo para la visita de la reliquia de Don Bosco en 2010 y bueno, el coro dice, si el estribillo, Don Bosco no me sueltes de la mano, ¿no? Y entonces era un canto que repetimos hasta el cansancio en esos tiempos y me acuerdo que quien era el provincial en ese tiempo había sido mi jefe en la pastoral juvenil y él, o sea, yo le contaba cómo incluso estando con estas hermanas, estando en Francia, curiosamente fui un día a un templo salesiano a misa, a una comunidad salesiana, y me encontré a un salesiano de Haití que había estudiado aquí en Tlaquepaque, que conocía un montón de salesianos de acá, o sea, cosas que yo decía, bueno, impresionante que del otro lado del mundo me esté encontrando con alguien que conoce a mi gente, que entiende esta espiritualidad y entonces me decía, ya ves, cantabas Don Bosco no me sueltes de la mano, pues ahí está, no te soltó nunca, ¿no? Entonces, bueno, eso, estuve en la comunidad con las hermanas aprendiendo mucho de la espiritualidad ignaciana, pero ciertamente pues yo reconozco que en el fondo pues el carisma que predomina es el salesiano. Ya después yo regresé, me incorporé de nuevo a la pastoral salesiana. Comencé a estudiar la teología con los salesianos y después hice promesa como salesiana cooperadora. Esta es como la tercera orden, ¿no?
los laicos, fundada también por Don Bosco, ¿no? Para los laicos que desean vivir la espiritualidad salesiana, pues trabajando por los jóvenes al estilo de Don Bosco. Entonces, eso. Ha sido un poco así. Ahora soy parte desde hace 4 años de la comunidad de vida cristiana, entonces sigo involucrada también con el carisma o la espiritualidad ignaciana. Creo que es parte de mi vida, o sea, nunca la he abandonado por completo. Creo que también me ha enseñado mucho a nivel espiritual, justo a lo que decimos, ¿no? Que es a ser contemplativos en la acción. Ahorita que hablabas también de esta falsa dicotomía, ¿no? Entre la mística y la misión, ¿no? Yo creo que, pues, si algo me han enseñado estas espiritualidades, ambas, porque también los salesianos hablan mucho de ser contemplativos en la acción, es que es posible vivir así. O sea, es posible y ya nos han dado muchísimas herramientas para vivir de esta manera, ¿no? Para orar y contemplar al Señor, pero también para salir y hablar de Él y hablar de lo que Él nos ha dicho a los demás y mostrarlo. En mi caso, particularmente con los muchachos, ¿no? Entonces yo pues trato de lo más seguido que puedo cruzarme la calle aquí de mi trabajo y dejar las aulas para irme a los patios, porque, bueno, ya lo he dicho en otras ocasiones, para mí la más grande cátedra de teología está en los patios donde están los muchachos, ¿no? Ahí, a los salesianos, a los que nos decimos parte de esta familia, ahí es donde Dios nos habla, ahí se nos revela. Mariana, tú ahora utilizabas una categoría que llama mucho la atención, que a lo mejor nuestra audiencia no está muy familiarizada con ella. Usaste el adjetivo kenótico, de kenosis, ¿no? Vaciamiento, como este menos, que es donde se da el magis, ¿no? Y tú, ahora que mencionabas cómo tanto la espiritualidad ignaciana como la espiritualidad salesiana se te han revelado como un don, pues parece que afirman esta dimensión que en la espiritualidad San Ignacio está muy presente, ¿no? Que es siempre reconocer que Dios es más, ¿no? O sea, la fórmula del magis viene del Deus semper maior, ¿no? Entonces, cuando reconocemos que nosotros somos pequeños, que nosotros somos vulnerabilidad, que nosotros somos incertidumbre, que nosotros somos tensión, parecería que lo único que podemos hacer es disponer de nuestras debilidades y demás y ofrecerlas a sabiendas de que Dios siempre es más grande que nosotros y que nos va a auxiliar. Entonces, yo te pregunto, o sea, en tu trabajo como educadora, ¿cómo podemos, o tú cómo has logrado quizás transmitir o inspirar a los alumnos, a los jóvenes, a dar este magis? Porque creo que vivimos en una cultura donde este más que llega por el menos es ir completamente contra la lógica del mundo. O sea, hoy parece que la lógica del mundo, bueno, yo creo que en cualquier visión no cristiana del mundo, parece que la lógica del mundo es siempre tener más, querer más, cuando parece ser desde esta lógica kenótica, como tú lo decías, que más bien es quitar e ir podando para quedarnos con lo esencial. Entonces, ¿cómo ejercer esta labor educativa tan profunda en tiempos tan convulsos? Bueno, primero me gustaría partir como de esta idea que tú decías de Dios siempre más, como decir 2 cosas, ¿no? Por un lado está como el riesgo de nosotros reconocernos tan pobres que a veces no somos capaces también de reconocer la bondad que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿no? Es decir, yo soy tan pecador y soy tan miserable, sí, pero eres, o sea, un pecador perdonado, un miserable misericordiado, como dice el Papa Francisco, ¿no? O sea, creo que también hay como este riesgo de un falso vaciamiento, una falsa kenosis, que sería la falsa humildad, ¿no? El no saber también reconocer lo bueno que Dios ha puesto en nuestro corazón y el potencial tan grande que hay ahí. Y Dios es siempre más también en el sentido en que, bueno, yo que estudié teología, pues Dios, o sea, siempre va a ser más de lo que yo me puedo imaginar. O sea, incluso aunque piense en lo mejor que se me ocurra, Dios va a superar eso con creces, ¿no? Entonces, claro, en comparación, pues yo me quedo achicada, ¿no? Y me puedo sentir nada, pero también es necesario que reconozca que, bueno, este canto de yo no soy nada,
es bonito, pero también yo digo, pero sí soy algo, ¿no? Soy hija de Dios. Y también se vale reconocerme desde ahí. Y bueno, a la pregunta que tú hacías, ¿cómo enseñar esto? ¿Cómo transmitir esto? Pues yo creo que no hay más que con el testimonio, ¿no? O sea, para mí esto es importante. Creo que pues a veces los muchachos alcanzan a ver en uno, no sé, por ejemplo, ahora que empecé a dar clases, muchos salesianos se burlan de mí diciéndome maestra, maestra, no sé qué, porque claro, antes era pues nada más Mariana y yo me esfuerzo por seguir siendo Mariana y punto, ¿no? O sea, no necesito que me cuelguen ninguna medalla o que me den ningún título. Por muchos años de mi vida, o sea, yo hasta los 33 logré tener un título universitario porque mi camino fue así, ¿no? Dejé la medicina casi a punto de graduarme y creo que eso también me ayudó a ver que no eran los títulos lo que me iba a hacer, no sé, digna o importante a los ojos de Dios. O sea, no era eso, ¿no? Y a lo mejor en algún momento de mi vida perseguía eso, pero después ya no. Y creo que eso también comunica, ¿no? O sea, ahora sí me podrán decir maestra, teóloga, y lo tengo en mi perfil, porque claro, digo eso, pues estudié teología, no lo voy a negar, doy clases, no lo voy a negar, pero eso no me hace ser más, ¿no? Y eso no me encumbra tampoco y no puedo ver desde ahí hacia abajo a los otros y mucho menos a los muchachos, ¿no? Entonces creo que también el estar en medio de ellos a su nivel ayuda a ver que, pues eso, que no busco ser más y creo que eso es lo que finalmente comunica. O sea, los muchachos no van a ver otras cosas, van a ver lo que tú les muestras, ¿no? Y lo que realmente eres. Y en el patio se caen todas las máscaras, ¿no? Nosotros también, eso es como una estrategia educativa muy salesiana, ¿no? O sea, sabemos que cuando estamos jugando se nota quién es el tramposo, quién es el líder, quién es el que espera la indicación, quién es, o sea, ahí sale a relucir quiénes somos, ¿no? Entonces, pues es como, no solamente esto es válido para los muchachos, también para los educadores, también ahí dejamos ver quiénes somos. Sí, podremos decir muchas cosas en el salón de clases o no sé, en otros espacios, pero ahí en el patio sale lo que realmente es. Y creo que desde ahí comunicamos, desde ahí enseñamos. Entonces, sí, pues este vaciamiento pues tiene que empezar por mí, ¿no? O sea, por decirles, miren, aunque me quitaran todo eso, aunque no tuviera todos esos títulos, yo sigo siendo Mariana, sigo siendo hija de Dios, eso nadie me lo puede quitar y sigo amándolos con todo el corazón. ¿No? Sigo siendo o intentando ser para ustedes signo y portador. Eso es algo que está en las constituciones de los salesianos de Don Bosco, ¿no? Signo y portador del amor de Dios para los jóvenes. Entonces yo quiero ser eso también. A mí, bueno, me llama la atención porque justo es algo que he estado reflexionando mucho, ¿no? O sea, el testimonio pues tiene que ser lo principal. Lo pensaba mucho el otro día, justo el día de Corpus, que claro, o sea, en el colegio en el que yo estoy, pues sí es un colegio religioso, pero por la demografía de los alumnos y por la zona en la que está y por muchas razones, es un colegio católico donde la mayoría de los alumnos no son católicos, o por lo menos no son católicos practicantes, ¿no? Entonces, y desde casa, o sea, no porque ellos digan en su rebeldía, yo no soy católico, o sea, sí hay algunos, pero en general la mayoría pues desde casa no tienen una vivencia de su fe, ¿no? Y pues fue la misa de Corpus y la procesión y todo, y no se había hecho pues los últimos 2 años porque pues había pasado toda la pandemia y todo. Entonces teníamos alumnos que era la primera vez en su vida que vivían una misa y una procesión de Corpus, ¿no? Y yo estaba muy nerviosa porque mis alumnos se portan muy mal en misa. O sea, al grado que ya las misas de viernes primero las sufro porque estoy toda la misa de que ¿por qué se portan tan mal? ¿No? Entonces, estaba muy nerviosa porque yo de verdad quería vivir bien mi misa de Corpus y no sufrirla. Y, o sea, bueno, yo afortunadamente ese día no tenía grupo a la hora de la misa, entonces dije, no me importa, o sea, la misa era a las 8:10 y a esa hora no tenía grupo y dije, que yo voy a vivir mi misa, o sea, me metí, todo, bla, bla, bla. Y
Y al final de la misa me quedé pensando, bueno, se portaron mucho mejor que en otras. Y a ver, no es decir, bueno, se portaron bien porque yo estaba viviendo mi misa, ¿no? O sea, tampoco sería colgarme esa medalla. Pero como que soltar un poquito el control, y es algo que ha sido como muy recurrente y fue muy recurrente en la primera temporada de este podcast, como que muchas veces esta desconfianza en la gracia nos hace como querer tener el control, y creo que como educadores católicos nos puede pasar mucho, ¿no? ¿Cómo podemos conciliar todos estos conceptos que hemos tocado hasta ahorita, ¿no? O sea, kenosis, magis, testimonio, y así conciliarlos en una perspectiva en donde, o sea, sí hay cosas que dependen de nosotros, pero al final nada depende de nosotros y todo es gracia, ¿no? O sea, ¿cómo podemos conciliar esto en nuestra enseñanza de la fe y y no solamente en nuestra enseñanza, sino en nuestra vivencia del día a día y en nuestra esperanza, en poner nuestra confianza? Por ejemplo, ahorita que vemos todos estos horrores, ¿no? Lo de Nigeria, lo de estos 2 mártires jesuitas, o sea, ¿cómo soltamos el control y se lo cedemos a Dios? Y sobre todo conciliando todos estos conceptos, ¿no? Sí, yo creo que a veces se nos olvida que Dios también está viviendo esto con nosotros, ¿no? O sea, como que ahorita que hablabas de esta misa o de las misas de viernes primero que sufres, yo pensaba, bueno, Dios está también en medio de esto, ¿no? O sea, Él también está viendo a estos adolescentes descontrolados, a estos niños que no se callan, ¿no? O sea, como que trato de verlo o sea, ¿cómo vería Dios esto, ¿no? Dios estaría molesto porque no se callan y no respetan y no se arrodillan cuando se tienen que arrodillar y no, a lo mejor, o sea, Dios no estaría como poniendo el acento en eso. No digo que no sea importante, y creo que para Fer es muy valiosa la liturgia y claro, yo también considero pero son cosas en las que hay que educar y eso toma tiempo, ¿no? O sea, yo misma, pues sí, desde chica aprendí, ¿no? Aquí te paras, aquí te sientas, aquí esto, pero hasta muy tarde comprendí el sentido de todo eso, ¿no? O sea, yo lo hacía porque así me lo mandaban, pero hasta muy tarde comprendí por qué se hacía lo que se hacía. Y creo que quien no ha tenido como esta educación en la fe desde casa, pues difícilmente va a saber qué es lo que tiene que hacer o qué se espera, ¿no? en una celebración de este tipo. Pero veo como no sé, como voltear la mirada a Dios está aquí con nosotros, Dios está viviendo esta realidad caótica también. ¿Cómo ve Dios esto? ¿No? ¿Con qué ojos? Como para quitar también el tema como yo tengo que, es mi responsabilidad, ¿no? O sea, es verdad que hay cosas que nosotros pues tenemos que hacer, ¿no? Y que son, pues ya sea porque está en tu contrato y te toca, pero también porque creo que necesario que seamos corresponsables, ¿no? Con Dios, ¿no? Y esta máxima también de hacer todo como si dependiera de ti, como si todo dependiera de ti, pero también orar, ¿no? Y estar como en esta confianza sabiendo que todo depende de Dios. O sea, en última instancia, todo depende de Él. Pero nos ha creado libres, pero esta libertad no es solamente en función de decidir si hacemos o no hacemos, ¿no? También es una libertad que exige una responsabilidad. Entonces, bueno, no sé, o sea, a mí me parece que esa es una buena manera, o sea, como tratar de pensar cómo viviría Dios esto. Y creo que eso también pone como en perspectiva muchas cosas, ¿no? Y ayuda como a equilibrar, a decir, bueno, no pasa nada, hoy están portándose muy mal los chicos, hoy no responden a las indicaciones, bueno, paciencia, ¿no? Y poco a poco se va logrando también ese cambio. O sea, y no siempre es como porque te vayan a ver a ti que estás modélicamente ahí arrodillada, ¿no? O sea, a veces los muchachos ni van a ver eso ni se van a dar cuenta, ¿no? O sea, también este testimonio no siempre es tan impactante como nosotros creemos, ¿no? Y también creo que eso ayuda como pues a nuestra propia humildad, ¿no? Decir, pues ni siquiera mi testimonio, por más coherente y ejemplar que sea, pues a veces no va a lograr nada, ¿no? O sea, o muy poco. Y ahí es donde ya lo ponemos en manos de Dios, ¿no? Estamos haciendo la parte que nos corresponde, estamos siendo responsables a esta libertad que Dios nos da, o al uso pues de ella, y lo demás está en sus manos, ¿no? Y a veces no vamos a comprender por qué algunos muchachos logran transformar sus vidas y otros no, y si se les dio lo mismo, ¿no?
Son de los grandes misterios. Ahorita que, que hemos estado charlando sobre, vaya, sobre distintas cosas y ahorita que estamos, pues a lo mejor ya como que aterrizando un poco en la educación, acabamos en la educación ahora, y a todos nos llama la atención, ¿no? Porque, ya repito, todos somos maestros, damos clases, pues creo que eso que acabas de decir de que el misterio de los frutos distintos en las distintas personas, cuando a todos les das lo mismo o intentas, bueno, que todos aprovechen igual, pues es también parte del misterio de la vida cristiana, ¿no? Desde la parábola del sembrador hasta, pues, tantos ejemplos que nos encontramos. Eh, Quería preguntarte, Mariana, bueno, ya nos compartías también que, bueno, ahorita te desempeñas, también ahí con los salesianos en el teologado, quería que a ver si nos podías hablar un poquito acerca de tu experiencia personal, pastoral también, eclesial, como teóloga en la iglesia, ¿sabes? Porque creo que es algo muy importante. Ya hemos hablado sobre el tema, pero bueno, creo que tú nos puedes enfocar también en ese sentido de formar pues, en la ciencia de Dios, de compartir la ciencia de Dios, también desde tu experiencia personal, bueno, con los salesianos, tú como mujer, en la formación, o sea, tu experiencia como teóloga en la iglesia, cómo ha sido, qué ves que hay de luces, qué ves que nos falta como iglesia. Sí, bueno, yo siempre digo que yo no elegí la teología me eligió a mí, y no porque yo sea la mejor, sino porque pues fue realmente algo más bien casual que yo llegara al estudio de la teología, ¿no? O sea, como parte de mi formación, cuando estuve en discernimiento con las hijas de María Auxiliadora salesianas, nos enviaban a tomar algunas clases aquí al teologado. Yo al teologado, pues he venido desde que conozco a los salesianos a participar en algunos encuentros, a hacer uso de las instalaciones básicamente, y sabía que quise estudiar teología, pero nunca me planteé yo como posibilidad el estudiar una licenciatura en teología, ¿no? Un bachillerato pontificio en teología. Siempre fue algo que estudiaban los que iban a ser curas y ya está, ¿no? Y algunas monjitas que las mandaban, pero hasta ahí, ¿no? Sabía que podían estudiar laicos, pero nunca, no sé, nunca me lo planteé. Entonces, pues eso, yo empecé la teología porque era parte de, y después, cuando salí de la formación, pues decidí ya conscientemente continuar mis estudios. Estoy estrenándome, digamos, como teóloga, si así lo queremos ver, porque apenas me gradué hace un año, más o menos por estas fechas estaba graduándome. Y bueno, pues el ejercicio de la teología, yo digo, es algo que empieza uno desde el primer día, ¿no? Que empiezas a intentar conocer a Dios. Incluso ni siquiera desde que empiezas los estudios teológicos, porque hay, o sea, todo cristiano está de alguna forma llamado a ser teólogo, pero ciertamente hay algo también muy específico de la vocación teológica ya vista desde la perspectiva como del estudio, ¿no? Yo no me he considerado, o trato de no considerarme una intelectual, ¿no? De hecho, José Miguel, cuando me hacía también la invitación, me decía, es que te veo como diferente a otros teólogos, ¿no? O sea, como, él usaba la palabra intimista y a mí me causó un poco de ruido porque yo decía, ay, yo no quisiera que se me viera como intimista, ¿no? O sea, en todo caso, íntima, o sea, como de relación de intimidad con Dios, sí yo quisiera eso, ¿no? Pero intimista no, porque creo que eso también habla como de encerrarme, ¿no? Y Dios y yo nada más. Pero sí trato de vivir como una teología, pues, sencilla, encarnada, actual también. Trato de dedicar tiempo al estudio, sí, a la lectura, pero no sé, para mí es más de encarnar que de lucubrar, ¿no? O sea, la teología es mucho más de vivir. Y bueno, eso. Como mujer, ciertamente, pues somos pocas, no solamente en México, en el mundo en general. En Europa es mucho más común y tienen más recorrido, más camino ya andado. Hay más como protagonismo en los espacios, tanto en la docencia como en la investigación teológica. En México, pues realmente
es poco, pero bueno, tampoco soy la primera, o sea, yo tuve profesoras también aquí de teología, entonces, bueno, sí hay un camino ya pues abierto para nosotras. Hace falta muchísimo, eso sí. Primero porque si yo misma no consideré la opción de estudiar teología, pues seguramente la mayoría de las mujeres y de los hombres laicos tampoco lo consideran, ¿no? O sea, no saben que esto es una opción para ellos. La mayoría de los laicos que son teólogos, los varones, es porque han hecho alguna experiencia de formación o de discernimiento con alguna congregación religiosa o en un seminario. Y lo mismo para las mujeres, ¿no? La mayoría venimos de alguna experiencia de discernimiento, de formación de alguna congregación religiosa. O sea, no es una, no se hace una convocatoria abierta, ¿no?, a los laicos a estudiar teología. Muchos también, por ejemplo, de los que han llegado aquí al teologado salesiano, pues son laicos que ya retirados, jubilados, pues como que dicen, ay, bueno, me interesa aprender más, y poco a poco van buscando dónde, ¿no? Y ya pues terminan estudiando la teología, pero pues también ya no tanto para ejercerla, sino como para, pues para su propio aprendizaje. Yo te diría que también mi propia vida ha sido un poco como esta vocación de ir abriendo camino. En la congregación salesiana, al menos en la pastoral juvenil, que fue donde primero me desempeñé, aquí a nivel, nosotros le llamamos inspectorías a lo que otras congregaciones llaman provincias. Esto es una cuestión histórica, ¿no? En el tiempo en que Don Bosco fundó, había una ley que prohibía la fundación de congregaciones religiosas. Entonces la misma persona que hizo esta ley, que escribió esta ley, la ley Rattazzi, le aconsejó que fundara una sociedad para que entonces se saltara como la ley, y por eso todos los títulos en la congregación salesiana son títulos civiles, ¿no? El rector mayor es el superior, los superiores locales se llaman directores, y las provincias se llaman inspectorías y están dirigidas por un inspector, no un provincial. Bueno, esto para decir que a nivel inspectorial, yo fui la primera persona que contrataron para trabajar en la pastoral, la primera laica. Yo en ese tiempo, pues esto estoy hablando de hace más de 10 años, andaba rozando los 20. Imagínense, pues, era como algo inaudito, ¿no? O sea, una mujer, ¿por qué le vamos a pagar a alguien más, a un laico, para que haga el trabajo que nosotros podemos hacer? Un poco estas discusiones, ¿no? ¿Qué nos va a enseñar ella o qué va a venir a hacer ella que no podemos hacer nosotros? Esto. Pero también, pues, gracias a Dios, ha habido muchos salesianos pues, que me han como acogido muy bien y que me han también apreciado y valorado por lo que puedo ofrecer, que han reconocido también un aporte que ellos no tienen, o sea, una sensibilidad distinta, una intuición, sí, porque yo les digo, no quiero dármelas ahí de intelectual, o sea, yo siempre he dicho que tengo más intuición que inteligencia. Creo que vamos por ahí, como en esta sensibilidad, y también en mi vocación teológica creo que esto pues es algo diferente, ¿no? De intelectuales hay muchos, o sea, hay gente que de verdad son unas lumbreras que aportan muchísimo en el campo teológico, pero yo quiero ir como por otra línea, ¿no? O sea, más como de intuiciones y de intuiciones que además me vienen del contacto con la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues me ha tocado abrir camino. En la pastoral fui la primera, después en la animación vocacional también fui la primera, y ahora aquí en el Centro de Reflexión Pastoral también estoy inaugurando este centro que antes no existía, y un poco adivinando, pues sí, como por dónde darle, qué hacer, qué proponer, etcétera. Y con toda esta experiencia, Mariana, te pregunto en tu labor como teóloga, o sea, ¿tú consideras que hay un genio femenino particular que se aporta a la teología? Porque pues es realmente algo importante, ¿no? O sea, yo me formé entre religiosas también, y sí veía un gran contraste entre la manera como se comprende la teología y la manera como se viven estas cuestiones a cuando lo haces entre hombres. Entonces, o sea, recuperando esta categoría de Mulieres Dignitatem de Juan Pablo II, o sea, ¿tú cómo consideras que se imprime este genio femenino en la teología? Y también, pues,
si esto también, digamos, cambia la perspectiva de cómo percibimos la presencia de la mujer en la iglesia. Bueno, la respuesta es simple, decir sí lo hay, ¿no? O sea, sí, creo que hay un genio femenino también en la teología. O sea, hay algo que la mujer aporta a la teología que el varón no es, no que no sea capaz, ¿verdad? Pero que simplemente no es suyo para dar, ¿no? Bueno, y aunado a esto, yo quisiera como tocar un tema que para mí luego es como muy importante, porque creo que por muchos años, pues las primeras teólogas se dedicaron como a justificar la presencia de la mujer en la teología, ¿no? Es decir, es que nosotros también, o sea, nosotros también merecemos un lugar aquí, nosotros también podemos hacer teología. Yo creo que esos tiempos han pasado o están pasando ya. O sea, creo que tenemos, alguna vez también lo tuiteé por ahí, ¿no? O sea, ya no nos toca hablar del el papel de la mujer en la teología, nos toca hablar de Dios. O sea, los teólogos hablamos o estudiamos a Dios, ¿no? Y entonces ya creo que lo que muchas teólogas anteriormente hicieron fue hablar de la mujer en su derecho a hablar de Dios, y ahora que ya nos ganaron ese terreno, o sea que ya es, digo, antes no podían las mujeres estudiar teología, no podían acceder a esto, nosotras ahora ya podemos, ¿no? Hay que atrevernos a hablar de Dios como lo hablan los varones, ¿no? O sea, como que ya estamos también ya en ese tiempo en el que hay que atrevernos a dar ese salto. Y yo siempre usaba esta imagen, ¿no? O sea, como yo juego fútbol con los salesianos todos los lunes, con los que están aquí estudiando teología, me gusta mucho jugar fútbol, entonces trato de todos los lunes al menos jugar fútbol con ellos. Soy la única mujer que juega con ellos, y bueno, así me va, no les quiero contar. Pero eso, o sea, como que yo pensaba, antes hubiera tenido que pelear por un lugar ahí, ¿no? O sea, por decir, es que yo también puedo jugar, oigan, déjenme entrar, ¿no? A la cancha. Ahora ya me dieron ese lugar, yo ya no tengo que seguir peleando por ese lugar o seguir justificando que merezco ese lugar o que tengo lo necesario. Ahora me toca jugar, ¿no? Ya estoy ahí, ahora hay que jugar y jugar lo mejor que pueda, ¿no? Y entonces siento que en la teología es un poco igual, o sea, ya estamos en la cancha, ahora hay que hablar de Dios, ahora hay que estudiar a Dios y hay que aportar eso que siempre hemos dicho que podemos aportar, ¿no? O sea, y no solo también mucho se ha enfocado la teología hecha por mujeres a hablar como de toda la perspectiva feminista, ¿no? En la Sagrada Escritura, en las madres de la iglesia, ¿no? O sea, bueno, las madres del desierto. Y digo, sí, está bien, pero no se trata solamente de rescatar a la mujer, sino lo femenino, ¿no? O sea, lo femenino, y lo femenino no necesariamente es solo la mujer, ¿no? Solo hablar de las mujeres en la Biblia, las mujeres en... No, espérate, o sea, ¿qué decimos de Dios desde también su lado femenino, su lado maternal, ¿no? Creo que también, pues ese es el gran desafío y creo que ahí es donde yo me veo, pues, o sea, hablando de Dios a la par que los varones, pero dando el aporte femenino. Y creo que es algo que alguna vez ya habíamos comentado incluso con varias personas de que, pues, no sé si sigan estando en nuestra audiencia, pero que estaban en nuestra audiencia antes y que hasta tuvimos un space en donde varias mujeres compartieron su experiencia, ¿no? De su vivencia, pues, en la teología, o no solamente en la teología, sino en la iglesia, ¿no? Y se hablaba mucho esto de, bueno, sí, o sea, tenemos mucho que aportar, ok, bueno, sí, ahora aportémoslo, ¿no? Entonces, tenemos mucho que aportar, bueno, ahora hay que aportarlo, pero también creo que con esta conciencia particular de saber que es algo que se ha logrado, ¿no? O sea, que que las mujeres podamos participar activamente en la iglesia es algo que se ha logrado, que es relativamente nuevo y y que por lo tanto debemos apreciarlo como un don también, ¿no? Entonces, en vez de estar viendo así como, no sé cómo plantearlo que no se oiga feo, pero en vez de estarlo viendo
como de que, pues es como teología de segunda o como es como teología solo para las mujeres, ¿no? No, a ver, es algo que es también un regalo para la iglesia y que las aportaciones que tenemos para dar tienen, o sea, no solamente, o sea, las mujeres no hacemos teología solo para las mujeres, sino hacemos teología para la iglesia. Y las experiencias de las mujeres en la iglesia no solamente impactan a las mujeres, sino que impactan a toda la iglesia, ¿no? Al final, a ver, pues sí, como, o sea, a lo mejor habrá un carisma diferente o lo que sea, pero no es por el hecho de ser mujer, es por el hecho de la espiritualidad que cada quien pueda tener, ¿no? O sea, sí, porque muchas personas he escuchado que como que justifican muchas como cosas con decir, bueno, es que es como dice San Pablo, ¿no? El ojo no puede ser la mano y la mano no puede ser el pie, o sea, ok, pero eso se refiere a que todas las personas y todos los carismas caben dentro de la iglesia, no está diciendo el ojo es menos que la mano ni que el pie, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pueden vivir y hay papeles y roles que son para toda la iglesia, ¿no? No, digamos, los jesuitas no enseñan y trabajan solo con los jesuitas, los salesianos no le dan clases solo a salesianos, los maristas no solamente van y misionan a otros maristas, las mujeres no solamente le hablamos a las mujeres, ¿no? Le hablamos a toda la iglesia y podemos y tenemos que tener también esta conciencia de pues, que también esto es una gran responsabilidad. ¿No? No podemos centrarnos solamente en nuestra burbuja de pensar, bueno, yo quiero hablar desde solamente mi experiencia, sino, sí, desde mi experiencia, pero ¿qué significa esta experiencia en un impacto para toda la iglesia? ¿No? Entonces, pues creo que es una responsabilidad muy grande, ¿no? Y la verdad, mis respetos, porque pues aventarte como todo este papel creo que también tiene, volviendo a lo que decíamos al principio, como mucho del magis, ¿no? De hacia dónde en dónde me quieres y dónde te puedo servir mejor, ¿no? Sí, y también creo que, bueno, para que no suene también como a menospreciar lo que otras teólogas hicieron antes, ¿no? O sea, yo creo que en su tiempo era lo que se necesitaba hacer y gracias a eso que ellas lograron, pues es que estamos nosotros aquí ahora, ¿no? Y que tenemos como esta plataforma para hacer teología. Creo que al contrario, sería una muestra de gratitud y un servicio a todas ellas el ponernos a hacer teología, ¿no? Y teología, como dices tú, para la iglesia, no para un sector solamente. Sí. Sí, es una responsabilidad grande. Y claro, también a la par estamos, o sea, no solamente somos las teólogas, ¿no? O sea, somos todas las mujeres en la iglesia que sí, hemos ganado espacio, hemos ganado protagonismo, pero hace mucha falta todavía pues que se nos valore, que se nos aprecie, que se nos dé la oportunidad de hablar, de expresarnos. Y nos vamos a seguir quizá topando con paredes, ¿no? Pero creo que esto, pues bueno, es parte de la vida también. Sí, justo, o sea, y creo que esto, a ver, sí, que se nos aprecie y que se nos valore, pero no solo de palabra, ¿no? Porque me ha tocado mucho ver que me dicen, no, es que ¿cómo vas a decir que algunos aspectos de la iglesia les hace falta como valorar a la mujer? Si mira nuestras catedrales con la pintura enorme de la Virgen María, bueno, o sea, sí, pero ahí estás diciendo que aprecias a la Virgen María, que todos apreciamos a la Virgen María y que la Virgen María no tiene comparación, ¿no? Entonces, o sea, ok, está bien que valores a la Virgen María, pero ¿cómo valoras también a tus hermanas mujeres que no son la Virgen María, ¿no? Y que no son tan perfectas como la Virgen María, ¿no? Es como si dijéramos, bueno, es que entonces nosotros valoramos a todas las personas y a todas las personas las tratamos por igual porque amamos a Cristo. Deberíamos, pero no lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿cómo estos encuentros teológicos y cómo estos planteamientos teológicos nos llevan también a cómo interactuamos con las demás personas? Tú ya lo decías, pero como que me gustaría a lo mejor ahondar un poquito en eso, que donde más haces teología es en el patio, ¿no? Donde ves a los jóvenes jugando y platicando y desarrollándose como personas normales, ¿no? ¿Cómo estos lugares teológicos y cómo estas ideas y cómo todo esto lo podemos
traducir en o sea, en algo vivencial y en además cómo observamos al mundo. Ya decías tú también, cómo vería Dios esta situación, ¿no? Pero ¿cómo influye esto en nosotros? Sí, bueno, primero quisiera como regresar a una idea que tú hablabas de cómo a veces esta valoración del papel de la mujer es más de palabra que de hechos, ¿no? Volviendo al Magis, también San Ignacio hablaba de que se note más en las obras que en las palabras, ¿verdad? Y es verdad, yo también lo he sufrido. O sea, yo cuando empecé a trabajar en la pastoral, era básicamente una voluntaria. Y así estuve por 3 años, ¿verdad? Y sí, después me empezaron a pagar, realmente era muy poco, ¿no? No hay como todavía esa conciencia de remunerar el trabajo pastoral. Se ha logrado mucho. Yo, pues, fue algo que estuve como peleando y que también, como les digo, esta vocación de abrir camino, pues también fue de picar piedra, ¿no? Y gracias a que yo estuve así dándole duro y pidiendo, exigiendo algunas, pues sí, cosas que casi, o sea, por ley, pues correspondían, es que otros ahora que están trabajando en la pastoral, pues gozan, ¿no? De esos privilegios. Sí, hay que decirlo, ¿verdad? O sea, no siempre se valora de hechos, ¿no? Y hay esta expresión en inglés, ¿no? De poner el dinero donde pones tu boca, ¿no? O sea, creo que nos falta mucho todavía en ese aspecto y a nivel eclesial, no solo con las mujeres, o sea, en general, pues que la valoración sea realmente, se haga, pues, no sé, en especie también, ¿no? Sí, que no sea solamente el discurso. Y bueno, lo otro, ¿cómo la teología también influye en la manera de relacionarnos con los demás? Bueno, yo creo que hay dos, o sea, la teología siempre conlleva este riesgo, ¿no? De sentirnos en un nivel superior. Hay muchos teólogos desafortunadamente que, pues que se sienten superiores al resto, ¿no? Como yo conozco más a Dios que tú, ¿no? O sea, yo entiendo más el misterio. Y yo digo, no, en todo caso lo masticamos más, pero no, digo, porque para mí el misterio es algo que se mastica, ¿no? Es una expresión muy burda, pero para mí es eso. O sea, yo el misterio lo mastico, lo muerdo, o sea, no me lo trago como viene, ¿verdad? O sea, es algo que tengo que digerir. Y bueno, esto no está tan lejos del discurso de Juan 6, ¿verdad? Que escandalizó a muchos. Al final también Dios quiso hacerse o quedarse en el pan para ser también masticado. Pero bueno, eso, el riesgo de sentirnos seres superiores que nadie nos merece. Y ese riesgo se rompe justo cuando entras en contacto con los demás, ¿no? O sea, yo creo que si yo me acercara a un joven y le dijera, tú eres mi logos teológicos, me diría, ¿qué? ¿De qué me estás hablando, no? O sea, y pudiera yo hablarle así con estas palabrotas o sea, de nada sirve. No le comunico nada, o sea, no estoy transmitiéndole el amor de Dios ahí. Entonces, pues eso, o sea, creo que si la teología es hecha como verdadera teología cristiana, tengo que entender que ese Dios nos habló en maneras que nosotros podíamos entenderle, ¿no? Esta condescendencia, o sea, es eso, es Dios que se revela a nosotros en maneras que nosotros podamos entender y que seamos capaces de ver. Y si yo en mis relaciones uso la teología para todo lo contrario, es porque entonces no he aprendido nada. Cuando te hice la invitación, Mariana, que te decía de que me parecía que tu teología era intimista, más bien me refería a que, bueno, Mariana tiene un blog, que es un blog peculiar porque a mí me gustó porque ella hace como mucha reflexión que yo puedo llamar que es mística. O sea, creo que Mariana tiene mucha intuición mística en su manera de hacer teología, que no es lo más habitual, por eso me llamó la atención. O sea, uno está acostumbrado, sobre todo, bueno, yo soy filósofo, pero pues convivo con muchos teólogos, eh, que bueno, los teólogos suelen ser muy sistemáticos,
prefieren temas como, por ejemplo, no sé, cuestiones de patrística, algunos pues se meten más a cuestiones de exegética, apologética, etcétera, etcétera. Pero esta parte como de la relación de Dios con la persona, a veces solo queda como una especie como de bonito discurso edificante o un sermón. Entonces, de ahí viene esta cuestión, Mariana, pero justamente tomando esta inquietud, o sea, ¿cómo nace tu blog? ¿Y qué es aquello que intentas escribir ahí? Porque de verdad a mí me parece muy hermoso ese ejercicio que haces, porque es como abrir lo más íntimo que tenemos. O sea, yo a veces pienso, o sea, si yo digamos, me expusiera así a poner mis reflexiones, no sé cómo me sentiría. Y creo que eso es algo que también es parte de este Magis, ¿no? O sea, es tener como esta intuición de comunicar a los demás aquellas intuiciones que vamos viviendo y que es la manera también como se nos va revelando, pues no sé si el misterio, pero al menos sí el rostro de Dios que irrumpe en nuestras vidas. Bueno, primero me queda muy grande lo que dices, ¿no? De veras. Claro que eso aspiro, pues, a ser mística, ¿no? Ya lo decía Ranner, ¿no? Que el cristiano del siglo XXI o es místico o no será cristiano. Y creo que, pues, sí, o sea, a mí me queda muy claro que yo me encuentro a Dios primero en la oración, ¿no? Sí, después me lleva al encuentro con el otro, pero si no tengo lo primero, pues difícilmente podré ver a Dios en el otro. Y entonces, pues este ejercicio de, bueno, primero lo del blog, realmente no me acuerdo cuándo empecé, no, o sea, fue como en el tiempo en que todos hacían blogs y escribían cualquier bobada, o al menos yo escribía cualquier bobada. Los primeros posts son así, como más de mis experiencias de vida y era muy esporádico. Después lo retomé, no me acuerdo cuándo, pero sí, era como hablar más de las cosas que iba viviendo. Y ya hace un par de años, yo creo que también fue como fruto de la pandemia, que empecé a publicar ya sistemáticamente los domingos, ¿no? Mi lectura orante de la palabra. O sea, para mí la lección divina es mi método de oración predilecto y bueno, pues trato o sea, lo hago todos los días, pero trato, por ejemplo, con las lecturas del domingo, pues sí, de hacer un poquito un ejercicio más prolongado, ¿no? Entonces, durante la semana voy como meditando estos textos, viendo qué me dicen y voy escribiendo algo y pues a veces sale algo muy coherente y a veces no tanto, pero es cierto que pues sí hay mucho, al principio me costaba porque sí me sentía vulnerable, ¿no? Al abrir el corazón así de esa manera y expresar pues lo que Dios me iba diciendo. Hace un año, por ejemplo, también por estas fechas, fue un tiempo muy difícil para mí. Y de hecho dejé de escribir, ¿no? Yo decía, porque la vida se me quedó sin tinta de repente, o sea, fueron meses muy pesados, sucedieron muchas cosas en mi vida y claro, pues me costaba mucho como abrir esto, ¿no? A los demás. Aunque pues he tratado, o sea, siempre he tratado como de ser pues transparente, o sea, yo creo que eso al final la gente lo agradece y eso, a mí nunca me ha interesado ser influencer de Dios, o digo, que es un término que a mí me choca un poco porque creo que se malinterpretó completamente lo que el Papa quiso decir. Pero bueno, porque no busco ganar almas para mí, pues, o sea, busco que las personas se encuentren con Dios. Por eso también siempre en mis biografías de las redes pongo, no me sigas a mí, sigue a Jesús, o sea, porque yo no te puedo ofrecer nada, o sea, o muy poco, ¿no? El único que te puede salvar es Cristo. Entonces, pues lo que yo voy transmitiendo ahí o lo que voy compartiendo es la experiencia de Dios que yo voy haciendo. O sea, y para mí eso es la teología. Más allá del estudio y más allá de la reflexión y de las lecturas que pueda yo hacer, la teología que yo hago es teología de lo que Dios me va diciendo en mi propia vida, ¿no? Y en las situaciones que voy viviendo y también de lo que en su palabra, que es la fuente
principal de la teología, ¿no? O sea, se hace teología desde la Sagrada Escritura. Entonces, si no lo estoy haciendo desde ahí, pues también me estoy errando. Sí, ese ha sido un poquito como el camino. También me ha obligado, o sea, el hacerlo ya como sistemáticamente cada semana, como forzarme a compartir algo, pues me obliga, ¿no? A continuar con este ejercicio. No tanto por qué van a decir los otros si no publico. La verdad a la gente ni le importa. Alguna vez no he publicado y nadie me dice, oye, ¿por qué no publicaste? Bueno, alguna vez una persona me dijo, pero en general no es que la gente esté fijándose como, ay, si publicó o no publicó. Es más porque a mí me obliga a hacer ese ejercicio, ¿no? Y cuando más me cuesta, cuando menos ganas tengo, cuando la oración me es más difícil, cuando hay menos disciplina, pues este ejercicio me obliga pues a meterme, ¿no? A ver qué me dice Dios. Creo que esa experiencia de compartir de la fe en las redes siempre implica muchos cuestionamientos, ¿no? O sea, ahorita que estabas hablando de tu blog, porque, vaya, siempre está en el interior de la persona, tanto el que escribe, el que comparte, el que graba un podcast, el que lo que sea, esa tensión entre ¿por qué lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Lo debo de hacer? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Debo escribir esto? ¿No debo escribir esto? ¿Con qué intención? O sea, siempre está ese cuestionarse, ¿no? Y vaya, yo creo que también entra toda esta cuestión de discernimiento de por qué hago lo que hago. Bueno, si hablamos de discernimiento, pues otra vez pudiéramos regresar a San Ignacio, ¿no? Pero creo que siempre es esta aventura, ¿no? De a veces lo que hemos reflexionado, lo que hemos, vaya, bueno, como diría San Juan, ¿no? O sea, lo que hemos visto y oído, eso les transmitimos, ¿no? A final de cuentas, el transmitir hacia los demás, sea a través de la escritura, sea a través de un blog, sea a través de un podcast, lo que sea que intentamos hacer, pues es porque lo hemos vivido, experimentado, porque creemos que es valioso, porque creemos que tal vez que es algo que les pueda servir, porque creemos que es lo que Dios nos pide, ¿no? Entonces, creo que ese compartir hacia el exterior, pues es algo muy loable, pero que siempre debe estar bajo un discernimiento constante, ¿no? O sea, ahorita nos compartías esa experiencia de que hubo un tiempo en el que dejé de escribir por una etapa, ¿no? Una cierta etapa en mi vida, y siempre debe de estar como de ese discernimiento de que ahorita lo estoy haciendo ahorita no lo puedo hacer y va unido también, ¿no? A la vida, y pues también otra vez ese unir la reflexión con la oración, con la vida personal. A lo mejor, bueno, quería hacer como para ir tal vez cerrando un poquito, Mariana, bueno, hoy hemos hablado de muchas cosas. Hoy hemos hablado de espiritualidad de ignaciana, de espiritualidad salesiana, hablamos de educación, hablamos de teología, hablamos de la mujer, el papel de la mujer en la iglesia, lo que puede ofrecer, y es que es muy interesante porque en realidad nos escuchan varias personas, ¿no? O sea, nos escuchan personas católicas, nos escuchan educadores, nos escuchan personas que sabemos que también estudian teología, y me gustaría irme por esta última línea, ¿ok? A lo mejor que nos pudieras dar, no sé, 3, 4 consejos, para las personas que les interesaría profundizar en este misterio de Dios a través de la teología, o sea, que estén pensando tal vez en estudiar teología, que lo estén dudando de si es para ellos o no, o tal vez personas que ya van en este camino de profundizar teológico, a lo mejor en un nivel más profesional. ¿Qué consejos les darías? A lo mejor 3 o 4 te digo, que a ti te hayan servido o que creas que son fundamentales para el que quiera acercarse a esta área del saber de Dios. Bueno, creo que volviendo un poco a lo que decías, como esta idea del discernimiento, o sea, tanto en quienes se dedican a la evangelización en redes o este tipo de cosas, digo, en la vida en general, necesitamos este discernimiento para que no nos volvamos nosotros el foco, ¿no? Y que no sea una cuestión de autorreferencialidad, ¿no? Donde me vendo yo como producto
y no, y no la salvación, no ofrezco la salvación, ¿no? Y la salvación que al final yo no puedo dar. Entonces, eso, el estar como en este constante discernimiento, y el discernimiento es algo que se aprende, o sea, no nacimos sabiendo discernir. Hay muchas herramientas que podemos aprender a adquirir para ir discerniendo. Entonces, yo a las personas que sienten el deseo de estudiar la teología, quizá antes les diría, anímate, hazlo, ¿no? Y sí, sigue siendo ese mi consejo, anímate, hazlo, pero si sientes que esto es algo que Dios te está pidiendo, porque es algo que te va a ayudar a servir más, ¿no? A la iglesia. Si es algo, o que te va a ayudar a servir más, no necesariamente porque vayas a ser docente o académico o producir teología, sino porque te va a hacer mejor persona también, mejor cristiano, mejor hijo de Dios, para compartir esto con los demás, aunque sea haciendo el mismo trabajo que hacías antes, ¿no? Si la teología va a ser un medio para alcanzar esto, hazlo. Y otro consejo que yo daría, pues, es este de la oración. O sea, la teología se hace de rodillas, ¿no? Decía Juan Baltasar. Es algo que se nos enseña desde el primer día, ¿no? Y que pocas veces nos tomamos en serio. Si no hay vida de oración, no puede haber teología. Entonces yo a todos los que quieren ser teólogos les preguntaría primero, ok, ¿ya eres orante? ¿Ya eres una persona de oración? Porque si no lo eres, por ahí empieza. ¿No? Por ahí empieza a ser parte de tu vida la oración. Y bueno, ya después sí, entonces lee mucho, lee todo lo que puedas. Prioriza tus lecturas, o sea, no leas cualquier cosa. Si ves que algo no está enriqueciendo o que es incluso controversial, déjalo. O sea, hay muchísimos libros, hay muchísimas lecturas y no tenemos tiempo para todas, ¿no? Si vas a elegir un teólogo con el que te sientas familiarizado, con el que te sientas cercano, pues entonces por ahí vete, ¿no? O si hay un tema que a ti te apasiona, pues por ahí. Nosotros al final de los estudios de teología hacemos algo que se llama síntesis teológica y cada uno elige un horizonte, ¿no? Donde quiere profundizar, que no es un tema, es distinto a un tema, ¿no? Un tema pudiera ser, no sé, la multiplicación de los panes, por decir algo, ¿no? Ese sería un tema. En cambio, la comunión, ese es un horizonte, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero profundizar a Dios, a la iglesia, cada tratado de la teología desde la perspectiva de la comunión, ¿no? En mi caso, yo elegí el sentido de la vida en la experiencia del amor, ¿no? Y ese fue mi horizonte. Y desde ahí he tratado de profundizar la teología, ¿no? Para mí, Cristo es el logos, ¿no? Es el logos que no solamente significa palabras, sino también sentido. O sea, Él es quien da sentido a mi vida, ¿no? Y eso obviamente lo puedo decir muy bonito en discurso, pero si no lo vivo cotidianamente, pues se queda en el papel, ¿no? Entonces, eso yo diría, pues lean mucho y solamente después de leer mucho es que uno puede medio escribir. Me encantó tu horizonte. Justo como que no lo habías dicho y ya estaba preparándome para preguntarte de que, bueno, pero ¿cuál fue el tuyo? Me encantó. Y creo que es algo que enriquece mucho pues este podcast y nos da mucho gusto como o sea, poder tener esta charla y poder escuchar como todas estas recomendaciones y estas experiencias. Porque hemos hablado a lo largo de la temporada pasada, hablábamos mucho de este sentirnos parte de la iglesia, ¿no? Y creo que estas experiencias de estos caminos diferentes que llevan a las diferentes personas a la teología, tus caminos que te llevaron a la teología y a esta vivencia teológica, porque creo que va más allá de pues estudié teología y ya, ¿no? O sea, lo que dices, ¿no? O sea, esta vivencia de lo que se ha hecho vida en ti, creo que nos ayuda mucho y nos da mucha luz en cuanto a hacia dónde podemos orientar también la vida, ¿no? Lo mismo que hemos dicho todo el tiempo, ¿no? El discernimiento. Y ya también yo para ir cerrando, yo te preguntaría, Mariana, ¿cómo ha influenciado la espiritualidad ignaciana y la espiritualidad salesiana en tu obra teológica? Te lo digo porque, bueno, yo me dedico a la filosofía
Y pues yo sí, o sea, yo sí me siento que mi pensamiento es muy ignaciano. O sea, yo, eh, por ejemplo, es una cosa muy curiosa de mi vida, ¿no? Una de las razones por las cuales me casé con mi esposa es que no le tenía que traducir mis lenguaje ignaciano. O sea, yo era así como en mi día a día, no sé, principio y fundamento, ¿no? Y pues la gente a lo mejor esas cosas las entiende así como palabras al aire, ¿no? Pero pues yo, o sea, digamos que como me familiaricé tanto con la espiritualidad ignaciana que se convierte en parte como de mi manera y en mi estructura de pensamiento. Entonces, pues me imagino que esto pues también ha marcado tu manera de concebir la teología. Sí, claro. Y yo te diría, bueno, en este caso creo que ha sido más la espiritualidad salesiana que la ignaciana, o sea, definitivamente la ignaciana la ha impactado, la ha influenciado, pero mucho más la salesiana, que es pues la que reconozco más propia. Solo por mencionarte algo, don Bosco solía decir que no basta amar a los jóvenes, ¿no? Es preciso que ellos se den cuenta que son amados. Y creo que esto a nivel teológico es una formulación muy rica, porque para mí esto es un poco decir, pues bueno, Dios también no solamente nos amó y ya, ¿no? O sea, hizo todo para que nosotros nos diéramos cuenta que somos amados. Hizo todo, incluso tomar nuestra propia naturaleza, ¿no? Para mí, pues, por ahí va la cosa, ¿no? O sea, el decir, yo me he dado cuenta que Dios me ama, porque me ha amado también por mediaciones humanas, ¿no? Por Cristo que se encarnó y por todos los cristianos que han sido capaces de manifestarme ese amor de Dios, ¿no? Y mi síntesis era esa, demostrar que en la experiencia del amor es donde encuentro el sentido de la vida, pero porque en el amor humano hay algo del amor de Dios. Y hay algo de Dios que es amor. La verdad es que una charla increíble, Mariana. Muchísimas gracias. Este, vaya, y ahorita acabamos, como decías, con una síntesis teológica de la influencia salesiana en ti. Aquí en la Conjura de los Tibios solemos tener una costumbre para cerrar los episodios, que es que nuestro invitado da una recomendación a nuestra audiencia. Puede ser un libro, puede ser una charla, puede ser un documento, puede ser un video, puede ser una canción. Y nosotros también compartimos una recomendación. No sé, Mariana, si pudieras compartirle a nuestra audiencia algo que crees que les pueda aportar sobre el tema o sobre algo que tú quisieras. Bueno, no lo había preparado, la verdad es que siempre como que soy de las que le quita el podcast antes de que se acabe, perdón, ya me confesé aquí, pero bueno, quisiera compartir una canción que ha estado conmigo durante estos últimos meses y que además también creo que resume bien esto de hacer como esta mezcla de espiritualidades. La canción se llama Declaración de Domicilio. Fue escrita por un salesiano argentino, Eduardo Meana, y la interpretación que más me gusta es la de Cristóbal Fones, jesuita. Entonces creo que ahí se hacen ver, se dejan ver ambas espiritualidades y también mi vocación teológica. Esta canción, bueno, se llama Declaración de Domicilio y va narrando los lugares en donde, bueno, dice vivo, de lado y usa muchos adjetivos, ¿no? Pobre de la vida, en fin, pero yo cuando la escuchaba por primera vez no sabía si era Dios el que estaba, o sea, el que estaba haciendo este discurso o si era la persona. Y me hacía como pensar pues en este Dios que quiso venir a encarnarse, a montar su tienda, a poner su domicilio entre nosotros, ¿no? Y esta casa que ha acompañado al pueblo de Israel y que después también es donde la casa que Dios asume, ¿verdad? Que monta ahí entre nosotros en la humanidad para siempre. Y esta frase de la canción que dice vivo del lado sagradamente humano de la vida. O sea, Él vino a divinizar, a hacer sagradas también nuestras realidades. Y estoy por cumplir años dentro de poco y para mí fue como este ejercicio lo quise elegir como mi ejercicio. Procuro siempre en torno a estas fechas como hacer una recalibración, evaluación de lo que ha sido mi vida
y todavía no lo hago, pero quiero sentarme con esta canción a escribir mi propia declaración de domicilio, ¿no? A narrar esos lugares en donde yo me siento más viva porque siento que Dios vive conmigo. Entonces, bueno, les recomiendo esa canción. Muchas gracias, Mariana. Miguel, Marta, si quieren. A mí, Yo pienso primero que nada que deberíamos hacer una playlist con tantas canciones que nos han recomendado, una playlist para los tibios, digo yo. Pero más José Miguel. yo estoy es que, a ver, me robó bueno, no, yo no elegí de Te la ganó. pero sí elegí una canción de Cristóbal Fones, o Cristóbal Fons, que de hecho fue la que puse en la historia que acabo de subir a Instagram, y que es la canción del Magis. O sea, es una canción que yo cuando pienso en Magis pienso particularmente en esa canción, que es la canción de San Francisco Javier de Cristóbal Fones. O sea, es una canción muy, muy, muy bonita, que creo que precisamente resume de una manera muy, muy simple y muy directa aquello que cuentan que San Ignacio le dijo a San Francisco Javier cuando lo mandó a ser el evangelizador de Japón y Asia, ¿no? El famoso Ite inflamate omnia, ¿no? Pero esta canción de San Francisco Javier me gusta porque hay un verso que creo que resume muy bien lo que implica todo esto, que es aquello que dice: solo Dios mi esperanza, con Cristo en el corazón y el corazón en el horizonte, no hay distancias, no hay confines, solo Dios mi esperanza. Entonces, creo que esta idea de las Maiorem Dei Gloriam y este Deus semper maior est se traducen en eso, en saber en la teología del cómo sí, que pues sí, o sea, voy a hacer como si todo dependiera de mí, pero sabiendo que al final todo es gracia y que todo será a su mayor gloria también, si Él quiere, ¿no? Que eso es algo que a veces se nos olvida, y creo que es la frontera entre una vida cristiana pelagiana y una vida cristiana que auténticamente se abandona en Cristo y a partir de ahí emprende su misión. Yo hoy ando muy con los discursos, pero este episodio quiero recomendar el discurso del Papa Juan Pablo II a los jóvenes en Chile el 2 de abril de 1987. Creo que es un discurso súper icónico. Lo pueden ver en YouTube, pero está cortado. O sea, casi todas las versiones que salen o están cortadas o tienen música súper dramática de fondo. Pero pues de todas, o sea, si no, si lo prefieren leer, lo pueden encontrar en vatican.va. Nada más ahí le ponen. Es más, o sea, si ponen en Google discurso de Juan Pablo II, jóvenes chilenos, les sale, es lo primero que les va a salir. Se me hace un discurso súper bonito, que además creo que toma mucho estos puntos que hemos hablado hoy. Habla mucho de. Bueno, es que justo hoy puse a mis alumnos a verlo y tenían que hacer como un cartelito con la frase que más les llamaba la atención. Y casi todos escogieron esto de Dios confía en los jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos hacer los jóvenes? Y porque en el discurso lo dice, o sea, buscar soluciones creativas a los problemas de la mano siempre de el rostro de Cristo. Dice, ¿quieres encontrar soluciones creativas a los problemas? Míralo a Él, ¿no? Entonces, creo que esta es mi recomendación de hoy. Yo hoy, para cerrar este episodio y a lo mejor yendo un poquito en sintonía, tengo este libro que me encanta. Es del padre Jaime Emilio González Magaña, también jesuita. Se llama Locos por Cristo, el camino hacia la santidad de los 3 primeros jesuitas. Entonces, bueno, obviamente hay que primero lean la autobiografía de San Ignacio y demás, pero es una biografía de Ignacio de Loyola, Pedro Fabro y Francisco Javier. Entonces te narra ahí, muy bien documentada, muy bien explicada y obviamente expuesta también por un jesuita, la biografía de los 3, su interrelación, su espiritualidad, los inicios de la compañía, todo muy bonito. Creo que los puede servir también para entrar en contexto de todo lo que platicamos hoy. Locos por Cristo, el camino hacia la santidad de los 3 primeros jesuitas. Entonces, ahí se lo recomiendo. Pues no nos queda más que agradecerte, Mariana, por tu disposición a venir a la Conjura de los Tibios. También le agradecemos a nuestra audiencia por su paciencia, por su disponibilidad para
para soportarnos. Ya comenzamos la segunda temporada y pues les prometemos que no los va a defraudar esta segunda temporada. Creo que ya le hemos agarrado más callo a esto del podcast y pues mantendremos con esta dinámica de tener invitados y demás, pero pues ya también iremos haciendo algunas innovaciones para que el formato sea muchísimo más amigable. Nada más para terminar, Mariana, ¿dónde te pueden encontrar en nuestra audiencia? Por si quieren, no sé, leer tu blog o contactarte. Ay, me agarras en curva. Creo que mi handle en redes sociales es casi siempre Mariana CGA, por mis apellidos, Sejudo García de Alba, Mariana CGA. Estoy en Instagram, en Twitter. Mi blog es en WordPress también. Se llama Life of Mariana. Nunca le cambié el nombre, fue el nombre inicial y nunca se lo cambié. Realmente ya no es un nombre que me diga mucho, pero bueno, ahí lo dejé. Sí, o mi correo electrónico también, pues lo dejo por si acaso. Es mariana.c de casa, g de gato, a de árbol, @gmail.com. Y muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio. ¿Estás buscando una universidad de prestigio y acreditada en Estados Unidos que ofrezca programas de posgrado de calidad en español y accesibles 100% en línea? Con el Centro Semillero de la Universidad de St. Thomas, que se encuentra en Houston, Texas, has llegado al lugar indicado. Si quieres estudiar tu posgrado en la Maestría de Artes en Sagradas Escrituras o en la Maestría de Artes en Teología Pastoral, estos son los requisitos que debes tener. Primero, tener una licenciatura universitaria, es decir, un bachelor's degree o una carrera profesional terminada en cualquier rama o disciplina del saber, ya sea de tu país o de los Estados Unidos. Segundo, querer vivir mejor el llamado a la santidad en relación con Dios a través del estudio y del servicio que obtienes de este estudio. Tercero, buscar servir en la construcción del reino a nivel de la iglesia y la sociedad, es decir, en relación con el prójimo, siendo un educador o siendo un ministro especializado a nivel académico dentro de la iglesia. Cuarto, seguir nutriendo y enriqueciendo tu fe en tu relación con Dios a nivel personal por medio del estudio académico y de la espiritualidad que surge de este estudio. Por tanto, todos los profesores de nuestro programa de maestría tienen el nivel de doctorado, es decir, tienen un PhD o tienen un doctorado pontificio. Nuestro programa es 100% en línea, es 100% en español y al terminar exitosamente este posgrado, tendrás 100% un título acreditado a nivel nacional en los Estados Unidos. Por eso te invito a visitar nuestra página para que tengas más información del programa de maestría posgrado. Visita www.centersemillero.com para aprender sobre nuestro programa de maestría que es 100% en línea y 100% en español. De esta manera puedes estudiar tu posgrado estando en cualquier lugar del mundo. De nuevo, te invito a que visites www.centersemillero.com.